Y ahí está. Ya. Ah, apareció con un screenshot acá de la conexión. Espérate, deja sacarlo. Ahí sí. Y ahora sí, entonces nos dice, sea la función f de x igual a 3 menos logaritmo natural de 4 menos x. Determine su dominio y paridad. Ya, para la primera, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué restricción nos hace tener el logaritmo en sí? Tal como por ejemplo en la función raíz, teníamos que el argumento de una raíz, ¿no es cierto?, tenía que ser mayor o igual que cero. O por ejemplo que en una función que tiene una fracción, por ejemplo acá, teníamos que su denominador fuera distinto de cero. Bueno, en el logaritmo, cuando tengamos uno, tenemos que su argumento, es decir, esto que está acá, tiene que ser mayor que cero, ¿sí? No puede ser cero, ¿ya? Porque ningún número elevado a nada les va a dar cero, ¿sí? Entonces eso no está definido, no existe. Así que ponemos que para la, el dominio de f, ¿no es cierto?, va a ser igual al conjunto de los números x en R, tal ese argumento, ¿no es cierto?, el logaritmo, sea positivo, sea mayor que cero, ¿ya? Si resolvemos esta pequeña inecuación, ¿a qué vamos a llegar? Vamos a llegar a, bueno, x en R, tal que x es menor que 4, ¿cierto? Coincidimos en el dominio, ¿no? Sí, El que sí, yo está acá. por lo menos sí. ¿Ya? Entonces ahora vamos a notar esto finalmente como conjunto. Es decir, lo de acá, ¿no es cierto? ¿Dónde era esto? Aquí. Abierto, menos infinito, 4 y abierto. ¿No es cierto? ¿Estamos hasta ahí? Sí, claro. Sí, ya. Ahora, para la paridad, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Qué teníamos que demostrar en paridad o alguien se recuerda más o menos en qué consistía la paridad de una función? No, no me acuerdo, pero era cuando era simétrica, no me acuerdo bien. Eh, ya, sí, simétrica respecto, por ejemplo, al eje Y, ¿cierto? Cuando era simétrica respecto ahí, por ejemplo, la función, la siguiente que voy a dibujar, esta función así, ya supongamos que ahí está su vértice, esta notamos que es simétrica respecto al eje Y, ¿sí? Entonces esta función es par, ¿sí? Al ojo de la gráfica sabemos que puede ser par. Ahora, una función era impar cuando teníamos una reflexión respecto ahí. Por ejemplo, esta de acá. O sea, perdón, respecto al origen, ¿vale? Si se dan cuenta, está reflejada respecto a este puntito en rojo. Esta es la x al cubo. Y bueno, ¿qué sucede acá? Sucede que esta función que nosotros tenemos acá es una función logaritmo, ¿sí? Logaritmo natural, que en sí tiene ciertas características. Y es que está eh, desplazada, ¿no es cierto?, en 4 unidades en el eje X y está desplazada en unidades en el eje Y, ¿cierto? De acuerdo a lo que han visto en clases con traslación de funciones, ¿verdad? Y además está reflejada horizontalmente porque el X tiene un signo menos y reflejada verticalmente por este menos que está fuera de la función. Entonces, si nosotros conocemos que la forma más o menos ya de la función logaritmo es así, ya yo podría decir, "Ya, perfecto, se puede estar reflejando respecto a acá, pero en realidad no tiene ninguna reflexión respecto a nada, ¿ya? Por lo tanto, no acá no vamos a poder demostrar paridad ni imparidad, ¿vale? Acá si intentamos mostrarlo, fíjense bien que para que una función sea par, o más bien una f es par, si f de menos x es igual
a f de x, ¿vale? Entonces, si aquí hacemos esto, nos va a quedar 3 menos logaritmo natural de 4 menos menos x, es decir, más x, igual a 3 menos logaritmo natural de 4 menos x. Y si se dan cuenta, esto en realidad es totalmente una contradicción, o sea, no son iguales por ningún lado. Son totalmente diferentes los argumentos de los logaritmos, por lo tanto, es totalmente distinto. ¿Vale? Entonces, f no es par directamente. F no es par. Y si quieren demostrar imparidad, lo mismo. Hacen, eso se demuestra con menos f de x igual a f de menos x. ¿Sí? ¿Para qué les va a quedar? Menos 3 más logaritmo natural de 4 menos x igual a 3 menos logaritmo natural de 4 menos menos x, es decir, más x. Y si se dan cuenta, esto tampoco, nuevamente, por ningún lado va a ser igual, ¿vale? Entonces, no es ni uno ni lo otro. Y de hecho, más adelante cuando veamos la gráfica nos vamos a dar cuenta que efectivamente no tiene ninguna reflexión respecto ni al eje vertical ni al origen, ¿sí? Byron, disculpa, ahí la primera parte es para demostrar si es par y la de abajo es para demostrar si es impar. Así es, así es. A ver, ahí le pusiste, ah, no es par, le pusiste, ah, claro, claro. Sí, una F, gracias. Es par, sí, ¿vale? Por lo tanto, F no es par ni impar, ¿ya? Se pueden clasificar como ninguna de las otras, ya no, no necesariamente tienen que caer en una de esas dos categorías, ¿ya? ¿Todo bien hasta ahí? Ahora nos vamos con la siguiente que nos dice, bueno, determine sus ceros, ¿sí? Acá esta es más sencillita. Recordemos que los ceros de una función son aquellos puntos en donde esta función se hace cero, ¿sí? Es decir, si yo tengo que esto es mi función, yo quiero decir, oye, ¿cuándo esto es igual a cero? Entonces, ¿cómo lo saco? Igualando a cero y despejando x, ¿ya? Vamos a hacer eso entonces. Yo digo, f de x igual a cero, sí, solo así. 3 menos logaritmo natural de 4 menos x es igual a cero. Sí, esa es la función. Aquí seguimos trabajando. Yo puedo pasar lo demás sumando, ¿no es cierto?, el logaritmo hacia el otro lado. Acá yo puedo hacer algo que para muchos va a ser nuevo, ¿vale? Que va a ser aplicar la función exponencial en ambos lados de la ecuación, ¿sí? Acá, si yo aplico la función exponencial en ambos lados, acá tengo exponencial de 3, ¿sí? Este argumento pasa acá. Y acá me va a quedar la exponencial del logaritmo natural de 4 menos x, ¿sí? Ahora, acá sucede algo bien interesante y una propiedad que ustedes mismos vieron, y es que, vamos a hacer acá un- una nota, y es que toda función compuesta con su inversa va a ser igual a la identidad, ¿sí? Y recordemos que la exponencial y el logaritmo natural son funciones inversas, ¿sí? La inversa del logaritmo natural es la exponencial y viceversa. De hecho, el logaritmo natural no es nada más que un logaritmo en base e, ¿sí? Por si no tenían eso en consideración, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué va a pasar? Va a pasar justamente eso, que nos va a quedar solamente la identidad de esta composición, que es 4 menos. Así que eh, nos va a quedar acá e elevado a 3 igual a 4 menos x. ¿Queda esa parte? Puede que alguno de repente lo haya dejado pillado hasta ahí, pero en realidad es eso. ¿Sí? Se aplica este teorema que vieron por ahí en clase. ¿Sí? E elevado a 3, ustedes claramente en la prueba no van a tener calculadora, así que lo dejan así nomás, como e elevado a 3. Al hacer el despeje de x, nos queda que x es igual a
paso x para acá, este para acá, 4 menos Euler elevado a 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? F de x es igual a 0 si x es igual a 4 menos Euler elevado a 3. Este número más o menos, ¿cómo es? ¿Qué número será aproximadamente? Así como para nosotros, para tenerlo en consideración, ¿será un número negativo o positivo? Yo diría que es negativo. Negativo, ¿cierto? Porque en el fondo este de acá, el E vale 2,70 y algo. Aproxímalo a 2 y te va a quedar 4 menos 2 a 3. Así que va a ser sí o sí negativo, ¿ya? Para tenerlo en consideración. Entonces, bueno, esto sería la B, ya no nada más que eso. Y luego viene la C, analizar crecimiento de crecimiento, que ese puede ser quizá un poquito más un desafío que puedan tener. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacerlo así. Recordemos que una función, ¿ya? Es creciente o decreciente si tomamos un A y un B que pertenezcan al dominio de la función y se cumpla, ¿no es cierto? Pueden ser esos dos, esta raya, se cumpla que si A es menor que B, entonces f de A es algo respecto a B. Y este algo puede ser un mayor que o un, perdón, un mayor que o un menor que, ¿ya? Dependiendo de uno de los dos, vamos a tener que la función sea creciente o decreciente. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a investigar ahora. ¿Qué cosa es esta función? ¿Creciente o es decreciente? ¿Cómo se hace eso? Primero, va a partir desde el lado de acá, desde el lado A menor que B, ¿sí? Y tenemos que llegar a f de A, f de B. Y no vamos a saber todavía si es mayor que o menor que. ¿Vale? Eso lo voy a investigar ahora. Así que hagamos eso. Partamos desde B, perdón, desde menor que B. Sí. Recordemos que la ciencia de esto es la siguiente. Nosotros tenemos a nuestra función por acá, es una función cualquiera, no digo que sea la nuestra, pero supongamos una función decreciente, por ejemplo así, ¿vale? Yo tomo un A que sea claramente menor que B, ¿sí? Y acá tomo un B, por ejemplo de acá, un B cualquiera del dominio, ¿sí? Y fíjense bien, acá yo tengo a f de A, su imagen, y acá yo tengo f de B. Y fíjense cómo se cumple el teorema. A es menor que B, sí lo es, y por lo tanto la función esta es decreciente y se cumple que f de A es mayor que f de B, ¿sí? Está más arribita. Entonces en este caso sabemos que cuando se cumpla esta condición de que A menor que B y f de A mayor que f de B, estamos ante una función decreciente, ¿sí? Para que vean que no es necesario que estas cosas se las sepan de memoria, sino que las pueden deducir ustedes mismos, ¿vale? Entonces, partimos de A menor que B. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál objetivo acá? Armarnos la función que teníamos más arriba, ¿sí? Armarnos la 3 menos logaritmo natural de 4 menos x. Ese es el objetivo. Donde aquí en este caso va a ser A o va a ser B, ¿ya? Así que, ¿qué primeramente puedo hacer acá? Podría multiplicar por menos uno en ambos lados, ¿sí? Y me va a quedar menos A, perdón, acá queda al revés, menos B, ¿sí? Porque acá necesitamos en el fondo ese signo menos que está ahí, ¿vale? Luego voy a sumarlo en ambos lados, ¿sí? Entonces me va a quedar 4 menos A mayor que 4 menos B. Y ahí ya tengo el argumento de adentro del logaritmo. Ir viendo por aparecer de a poco. Acá yo ya podría aplicar la función logaritmo natural, ¿vale? Y cuando uno aplica la función logaritmo natural, no tiene ninguna variación en el signo de la inecuación, ¿sí? Simplemente se aplica, ¿vale? Porque sabes que el argumento que va adentro es mayor que cero, ¿sí? Porque lo restringimos en su dominio anteriormente. Ahí está. Y ahora,
Fíjense que nos falta ese signo menos de acá afuera. Podemos hacerlo aparecer multiplicando por -1. Nos va a quedar menos logaritmo de 4 menos a, menor que menos logaritmo natural de 4 menos b. ¿Ya? Y luego nos faltaría sumarle un 3. ¿Sí? Entonces aquí le hacemos más 3 y nos queda menos logaritmo natural de 4 menos a, menor que 3 menos logaritmo natural de 4 menos b. Y fíjense bien que aquí ya no armamos la función. Esto sería f de a menor que f de b. ¿Ven? Y por lo tanto, si nosotros partimos desde la premisa que a era menor que b y llegamos, ¿no es cierto?, a que f de a era eh, menor que f de b, entonces esta función, ¿cómo es? ¿Creciente o decreciente? Grafiquemos esta cuestión. Hagamos como que yo no me lo sé. Que yo aquí hice el caso de una función decreciente, ¿vale? Pero para una función creciente sería más o menos así. Hagamos algo que crezca y fíjate bien acá que tú tienes f de a, f de b, ¿sí? Entonces la función en este caso es creciente porque se cumple lo que está aquí, ¿cierto? Aquí tenemos la forma analítica, lo que en rojo a la izquierda, y acá tenemos la forma gráfica, ¿vale? ¿Se entendió cómo demostrar esta parte de crecimiento y decrecimiento de funciones? Sí, súper. ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, eso sería. Al final acá demostramos que esto era decreciente, perdón, creciente, y sería la C, ¿vale? Ahora, ¿con qué nos vamos a ir? Nos dice grafique, ¿ya? Grafique F. Grafique F. Y acá lo que se me ocurre sería graficar, ¿no es cierto? Con, con las cosas que nosotros sabemos, de traslación de funciones, de reflexiones, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Así que vamos a hacer eso, ¿vale? Sería la D, letra D. Y entonces, D. Acá tenemos que la función era 3 logaritmo natural de 4 menos x, ¿sí? Y acá voy a marcarle algunas cositas, como por ejemplo esto de acá. Este 3 es algo, nos da información. El signo menos de acá nos da información también. ¿Qué otra cosa más? Este signo menos de acá incluso nos da información. Y este 4 de acá también nos da cierta información, ¿sí? Eh, en morado, ya en morado, también en naranjo y también en azul y verde tenemos info, ¿sí? ¿Cuál va a ser esa información? Por ejemplo, que acá tenemos eh, 3 unidades de desplazamiento en Y, ¿sí? Luego, este signo menos de acá nos dice que tenemos una reflexión vertical, o pueden llamarla también reflexión respecto a la horizontal. Perdón, no, reflexión vertical. Sí, no está bien. Retiro lo que dije delante de la horizontal. Reflexión vertical, ¿ya? Y este de acá también nos dice 4 o -4. eh, perfecto. 4 en X. Ahí está, ¿vale? Ahí vamos a determinar si son positivas o negativas. Y les vamos a mostrar un truquito de eso. Y también esto de acá nos da una reflexión horizontal, ¿sí? Horizontal. Ahí está, ¿no? Como para poder identificar todas estas cosas.
¿Cómo escribiría yo esto en realidad? Yo lo escribiría así, directamente. Pondría un 3 o al menos de mí me es más fácil verlo así, menos x más 4, ¿sí? Así. Entonces ahora quizás sea un poquito más fácil de ver, ¿o no? Esos 4 en x, ¿para qué lado serán? ¿Para izquierda o para la derecha? ¿Positivo o negativo? Ese movimiento va a tener, ¿ya? ¿Cómo, perdón, no Eh, entendí la pregunta? ¿Hacia qué lado van a hacer este desplazamiento de acá? Con el signo menos, dices tú. Ujú, Ahí. ujú. Eh, no, no sé. O igual podemos verlo en realidad. Si no, si aún no ven bien las reflexiones, yo igual les insisto en que vengan acá para que las practiquen bien, ¿sí? Porque es algo que se va sacando con la pura y neta práctica. Miren, fíjense bien lo que ocurre. Me están llamando por teléfono. Ahí sí. Fíjense bien, yo parto desde la función logaritmo natural solita, ¿ya? Parto de la función logaritmo natural. No tengo nada más, ¿cierto? Ahora mi función, ¿qué tenía adentro? Tenía acá que esa X estaba negativa, ¿sí o no? Tenía un signo menos la X. ¿Y qué pasa Sí, con ese signo menos? Inmediatamente se refleja respecto a la horizontal, ¿sí? O la vertical. Se me confundió el... No, perdón, tiene una a la reflexión vertical. respecto... Sí, eso mismo, a la vertical. Se me confundió el otro lado. Entonces, acá, ahora, ¿qué más tiene dentro? Tiene un 4, ¿cierto? Ese 4, ¿qué va a hacer? ¿Moverle a la izquierda o a la derecha? ¿Qué piensan ustedes? A la derecha diría yo, pero no estoy seguro. A la derecha. Muy bien, a la derecha. Ahora, ¿por qué ustedes si han visto que cuando este es positivo, ¿no es cierto? Este 4 en verdad se mueve al lado contrario. Sí, ocurre eso. Pero acá tú en realidad puedes verlo como yo lo escribí acá, como un menos x más 4. Además de que esto está reflejado, ¿sí? Es una función que está reflejada respecto a la vertical. Entonces fíjate bien que si tú tienes, por ejemplo, 4 más x, fíjate que ahí efectivamente sigue la regla de irse, si está positivo dentro, de irse hacia la izquierda, pero acá la X está reflejada respecto a la vertical. Entonces ocurre que se pasa para el otro lado, ¿sí? Ahora también, esta función logaritmo tiene acá un signo menos por fuera, ¿verdad? Ahora, ese signo menos por fuera, ¿qué va a hacer? Va a hacer una reflexión respecto a la horizontal. Ahora sí. Entonces, fíjense bien lo que ocurre si yo aplico un menú acá. Se da vuelta. ¿Ven? Vamos a duplicar esta entrada y voy a borrarle el signo menos para que vean cómo queda. ¿Ven cómo se refleja? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que ir armando con la gráfica. Este es el objetivo. Yo en este caso le estoy usando GeoGebra porque el dibujo va a ser más bonito, sí, que lo haga yo. Y siento que para que ustedes realmente lo entiendan, queda bien. Ahora, para hacerlo en papel es realmente lo mismo. ¿Sí? Las reflejas, y le pones los desplazamientos. Quizás como tú ya tienes, por ejemplo, el punto donde la función es cero, que es este de acá, puedes tomar ese punto como referencia y ya sabes dónde marcar, que habíamos dicho que era un número muy negativo, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas pueden ir haciendo acá con la gráfica de las funciones. También, por último, esto tenía un desplazamiento en 3 unidades, ¿cierto? Y ese no va a cambiar, ese va a ser 3 hacia arriba. Fíjense bien cómo sube, ¿sí? O sea, pasamos de estar por aquí, ¿verdad? Acá abajito, y subir 3 unidades. No hizo nada más que eso, ¿vale? Entonces, esa sería la gráfica de la función. Eso es como, al menos yo grafico estas funciones en papel, ¿sí? Si estoy en la prueba, que parto desde la función base y le voy aplicando las traslaciones poco a poco, ¿sí? Acá en el papel, ¿cómo lo haría yo?
ya sabiendo que estoy en la situación PEP o control, y digo, a ver, yo, yo sé que mi función, la normal, ¿no es cierto? El logaritmo natural de X es sí, ¿verdad? Yo sé que la puedo reflejar respecto a X y ya tengo el logaritmo natural de menos X, ¿vale? Además, yo también la puedo desplazar en 4 unidades, ¿sí? Y estas 4 unidades, ¿para dónde se van? Izquierda o derecha habíamos dicho, cuando yo quiero dibujar el logaritmo natural de 4 menos X, A la derecha. a la derecha. Entonces ahora mi función va a ser algo así, ¿vale? Suponte tú. Y ahora yo le voy a agregar una reflexión aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué va a empezar a ocurrir con esta función? Va a ser algo más o menos así. Yo trazo mi línea y me hace algo más o menos así, ¿cierto? Sí, Sí, ¿ya? Y ahora además yo la desplazo 3 unidades hacia arriba. Entonces ahora me va a quedar 3 menos logaritmo natural de 4 menos x. Y si la desplazo hacia arriba, 3 unidades, me queda algo más o menos así. Ya suponte que la subo. Y yo sé cuál es el cero de esta función. Yo sé que este de acá es mi f de cero, que yo lo saqué de este. Perdón, no es mi f de cero, es mi... acá no, sí, es mi x, esta línea en realidad. Tengo el f de cero. Toda esta línea es f de cero. Pero justo este punto acá yo lo saqué delante. Y era 4 menos Euler elevado a 3. ¿Ya? Y eso es como más o menos menos 16 algo. Si ustedes pueden graficarlo y dejarlo ahí. Y si quieren poner este puntito, también pueden ponerlo. ¿Cuál sería ese punto de acá? Ese punto de acá tenemos que x vale cero. Entonces sería que esto de acá lo reemplazamos. Te queda 3 menos logaritmo natural de 4. Y eso sería el valor de ese punto. Ustedes no pueden calcular cuánto vale el logaritmo natural de 4. Y ese sería ese punto. ¿Sí? Y así ustedes buscan una gráfica así, buscan un esbozo de gráfica, no buscan algo que sea exacto, no buscan una referencia nomás, ¿sí? Eso es lo que se pretende al fin y al cabo con este ejercicio, que ustedes cachen más o menos para dónde, cuál es la idea de la función, pero no les piden que, por ejemplo, aquí hayan exactamente la misma distancia, nada de eso, para que no se preocupen de esos detalles. Si los quieren hacer, perfecto, pero en realidad no es tan necesario, ¿sí? Así que ahora pasó con la otra, ya con la E. ¿Qué nos dice? Determine los conjuntos A, B, N, R para que F sea invertible y determine su inverso, ¿sí? F la menor. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Ya, primero, de la gráfica, ¿no es cierto? Y de la C, ¿ya? Sabemos que esta función es creciente, ¿cierto? Y de hecho, en la misma gráfica podemos ver que esta función es creciente también. Entonces, acá nos damos cuenta de lo siguiente, y lo voy a anotar. Eh, eh, Notamos, ¿no es cierto?, de C y D, refiriéndonos a nuestra misma respuesta, que F es estrictamente creciente en su dominio, ¿ya? En su dominio. Esto es como un análisis más o menos que viene de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿sí? Que acá demostramos que era creciente y acá en la gráfica podemos seguir viendo que es creciente, ¿sí? Por tanto, ¿qué pasa si una función es siempre creciente o decreciente? Recuerden que acá nos están pidiendo, en el fondo, sacar la inversa de una función, ¿sí? Y para eso hay que definir.
cuál va a ser su dominio y cuál va a ser su recorrido. ¿Ya? Porque para sacar la inversa necesitamos demostrar que esta cuestión es biyectiva, ¿sí? Entonces no podemos llegar y sacarlo sin primero haber dicho que esta es biyectivo, ¿ya? ¿Cómo pruebo que es biyectivo? Nuevamente, si es inyectivo y sobreyectivo. Y ya aquí vemos que es un enredo de términos, pero ahora lo vamos a ver paso a paso, ¿ya? Lo importante es primero lo que yo tengo escrito acá. Entonces, yo digo que ya, esto siempre es creciente, por lo tanto, algo así, ¿cierto? ¿Y qué específicamente es esta función de acá, cuando algo es estrictamente creciente o decreciente? Directiva. No es inyectivo, ¿cierto? Si nosotros trazamos líneas horizontales, vamos a ver que los puntos de intersección solo va a ser uno, ¿sí? Solo va a ser uno. Por lo tanto, como dijiste tú, de acá vamos a decir, ¿ya? Por tanto, F es inyectiva, ¿sí? Inyectiva. Y si quieren agregarle más, pueden decir que y cumple, ¿no es cierto?, con el criterio de inyectividad que para todo A, B en el dominio de F, en este caso, no, dejémoslo así, ¿no? En el dominio de F, si F de A es igual a F de B, entonces A es igual a B, ¿sí? Es el criterio de inyectividad que lo cumple, ¿no es cierto? Porque cuando una función es creciente todo el rato, aquí no le queda de otra más que si yo tengo dos imágenes, las cuales son iguales, es decir, que sus preimágenes son las mismas, ¿sí? Porque no se puede repetir en cuenta. Si yo tomo dos imágenes, por ejemplo, si esta fuera f de A y esta fuera f de B, nos damos cuenta que sí o sí A y B son diferentes. Entonces, se cumple el criterio de inyectividad. Sí, esto va a ser cierto siempre, ¿vale? Entonces, sabemos que es inyectiva solamente gracias a que sabemos que es creciente, ¿sí? Y acá podemos decir entonces que nos piden definir un dominio, ¿no es cierto? Nos piden definir una f tal que va de A a B, ¿no es cierto? Ese A simplemente lo establecemos como el dominio, ¿no? Luego A es igual al dominio de F, ¿sí? Esto de acá, recuerdo, determina A, B con tal de que sea invertible y determina luego la inversa, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, el dominio de F habíamos dicho que era de menos infinito hasta el 4 sin incluir, ¿ya? Luego, ya tenemos que F es inyectiva, falta ver si es sobreyectiva, ¿vale? Entonces, F es sobreyectiva, F es sobreyectiva, si B es igual a qué cosa? Al recorrido de F, y esto es igual al codominio de F, ¿ya? Es lo mismo en el fondo. De repente te pueden poner un codominio, por ejemplo, que la función f de x igual a, esto es un ejemplo nomás, raíz de x, va desde su dominio, ¿no es cierto?, hacia R, ¿ya? Y esta cuestión de acá es el codominio, ¿ya? Porque en sí la función raíz, si ustedes la ven gráficamente, su recorrido son solamente los números desde el cero al más infinito, ¿sí? No todo R, no tiene llegada en los puntos, en los números negativos. Entonces, esto es como un, oye, aquí puede ir a parar esta función, pero donde va a parar realmente es el recorrido, ¿sí? Eso es como diferencia, ¿vale? Entonces, acá simplemente ahora tenemos que sacar el recorrido de esta función, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer eso? Como lo han visto de momento, o sea, despejando la x, ¿sí? Para el recorrido de f, ustedes dicen que y, o la función, es igual a 3 menos logaritmo natural de 4 menos x, ¿no es cierto?
¿Sí? Entonces, acá ustedes, ¿qué hacen? Despejar X. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero puedo pasar esto al otro lado para que me quede positivo. Igual a 3 menos Y. Acá, ¿qué puedo hacer para deshacerme de ese logaritmo natural? Aplicar la exponencial en ambos lados, ¿sí? Tal como lo hicimos anteriormente. Y acá me va a quedar 4 menos X igual a exponencial de 3 menos Y. O Euler elevado a 3 menos Y, perdón. Eh, y acá puedo pasar sumando y restando algunas cosas. Y me queda 4 menos Euler elevado a 3 menos I. ¿Sí? Claro. Sería -4. Ah, no, ¿verdad que? Ah, no. No la pasé como. Es Sí, sí, que sí, le perdón. hice, me salté unos pasitos. Sí, y nos queda esto. ¿Vale? Ahora, tenemos esto, ¿no es cierto?, para el recorrido. Y nosotros sabemos una cosa. Sabemos desde el dominio que X es menor que 4, ¿cierto? Eso es lo que nos dice nuestro dominio. Este de acá es el dominio. Entonces, esto también tiene que ser menor que 4, ¿vale? Entonces, decimos luego, ya, X menor que 4. Y si X es menor que 4 y esto igual a X, podemos decir que 4 menos Euler elevado a 3 menos I también es menor que 4. Y aquí va a quedar que Euler elevado a 3 menos I menos Euler elevado a 3 menos I es menor que 0. Y acá nos queda que Euler elevado a 3 menos I es mayor que 0. ¿Sí? Y acá díganme ustedes, ¿para qué valores de Y se cumple que todo esto es mayor que 0? ¿Será que yo al tener 2,71 y todo lo que venga y lo elevo a algún número cualquiera, sea m, ¿no es cierto?, ¿me pueda dar negativo? ¿Existe algo así? No, nunca te dan negativo. Nunca negativo, ¿cierto? Entonces yo aquí puedo meter menos 1.000.000, menos 1.000, más 1.000.000 en la Y, ¿no es cierto? Y esto nunca va a dar negativo, ¿sí? Nunca, no existe un número de base, ¿no es cierto?, un número positivo que al elevarlo a otro número sea negativo, ¿sí? No, no hay nada de eso. Entonces, aquí sabemos que cualquier Y no sirve, por lo tanto, Y pertenece a R directamente. Ya esto siempre se va a cumplir. Por lo tanto, si ya tenemos qué es Y, podemos decir que el recorrido de F es igual a B, el conjunto que nos habían pedido, y esto tiene que ser igual a R, ¿sí? A todos los reales, ¿ya? Entonces, acá, ahora nos dicen, oye, saca la inversa de esta función, acá. Entonces, determinamos A, sí, bien, determinamos B, sí, muy bien. ¿Es invertible la función? Sí. Demostramos que era inyectiva y determinamos un B para que sea sobreyectiva. Entonces, estamos ok con esto y con esto. Y por último nos piden determinar la inversa. Y si nos damos cuenta, eso ya está casi hecho. ¿Ya? Porque acá ya despejamos X. ¿Sí? La forma de determinar la inversa es despejando X. Por lo tanto, ya podemos decir que así, ¿ya? F a la menos uno se viene de qué lado. Si la F original iba desde su dominio a su recorrido, que era R, ahora nuestra nueva F va a ser al revés. Va a ir de su dominio R, ¿ya? Hacia el dominio de la función original. Y ese va a ser su nuevo recorrido.
¿vale? Se invierten simplemente, lo único que ocurre. Y aquí decimos tal que f a la menos uno de x es igual a 4 menos, que habíamos dicho acá, Euler elevado a 3 menos x. Recuerden reemplazar la x por la y cuando vayamos a notar la función inversa, ¿sí? Y con eso, esta queda lista, ¿vale? Hay que saberse bien las cosas, bien analíticamente, cuando una función inyectiva, por ejemplo, acá no era necesario demostrarlo, pero pueden demostrarlo, o sea, no hubiera habido problema en que ustedes demuestren esto en realidad, pero no es necesario si ya sabemos que es estrictamente creciente, ¿sí? Ya sabemos que la función ahí va uno a uno, ¿vale? Entonces nada, ¿alguna duda está ahí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Me comentan nomás? Todo bien ¿Ya? por acá, no sé, los compañeros. Súper. No, Vamos a pero ver, vamos a ¿sí? una función flex. ¿Tú hiciste entera la guía? No, no, no. ¿Cómo se te ocurre? Eso es un falta de respeto. Oye, eh, relaja mira, te quería consultar porque sabes que yo hice el ejercicio 11 de la misma guía, me imagino que la puedes tener por ahí en algún lado, y Ajá, ahí hay una parte que para poder hacerla, caché que había que saber el límite, y resulta que oficialmente hasta este minuto todavía no nos enseña el límite. La pregunta del millón es, no es necesario que me lo respondas ahora, en todo caso, si, sí. si, tú- si acaso se puede hacer sin límite. Y yo la hice con límite, pero eso es como hacer una trampa, porque todavía no sabemos el límite. La pregunta, ¿cuál me habías dicho? ¿De La qué 11 de la guía, ejercicio? la 11 de la guía, el ejercicio 11. ¿De funciones trigonométricas o de cuál guía? No, de la misma guía que estás resolviendo, que es la de logaritmo. La guía se llama, ¿cómo se llama la guía? Dame un segundo. Se llama función exponencial logaritmo, guía 8. La misma ese ejercicio que pusiste recién es de la misma guía, te quiero decir. Ajá, sí. Entonces, el ejercicio 11, te quería consultar. Ahora, quiero ser serio, porque si no lo has visto, a lo mejor te queda como nada que ver. Pues, pero la pregunta mía era en el aire, era ver si acaso existe alguna otra forma de hacerlo sin saber límite. Yo lo hice con límite. Mm, yo al menos veo que sí están los datos para hacerlo sin límite. A ver, dice si el gráfico de f pasa por 1 y 11 medio y este posee una asíntota horizontal en y, determine los valores de a y b. Claro, Mm, claro. ¿Viste? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ya tienes la asíntota y todo el cuento, pero para poder sacar valor, bueno, puede ser a lo mejor una tergiversación mía, porque como yo sé el límite, yo dije, por ahí lo saco, pero la pregunta en millón es cómo sería si no sé límite. Que consideremos que hay compañeros que sí. todavía no hay límite. Entonces, o sea, O sea, no he visto el ejercicio todavía, pero se yo- podría ver y tiene que haber alguna forma que eso no se haga por límite, porque la guía está pensada para que se haga sin, sin eso, ¿cachai? Porque aún no lo han visto, lo van a ver recién la otra semana, entonces eh, debe haber alguna forma, quizás media rebuscada, pero de que la hay, la tiene que haber, no creo que el profe haya puesto algo que necesite límite todavía. ya, ya hagamos Entonces ahí cuál. la voy a revisar porque la verdad no lo he leído. No, no, está bien, por eso te quiero ser súper serio, pues si no lo has visto, por eso te pregunté si primero has visto toda la guía. Entonces, ¿qué pasa? Con límite tú sacas que A igual a 5 en ese ejercicio. Ajá, ¿Cachai? ¿Y cómo así si no sabí el límite? ¿Cómo llegué a que A vale 5? Yo sé que vale 5. claro, Bueno, ¿por qué vale 5? Porque cuando dice f de A más b elevado a x, pero como b está acotado entre 0 y 1, es un valor chico, entonces tú dices que el límite del f de x cuando x tiende a infinito, A vale 5. Porque se va a hacer como tiene una cinta tan 5, se va acercando, claro. entonces te queda así. Eso está claro. Pero eso es con límite. Esa era la pregunta, a lo mejor, no Mm. sé. No, es que
La verdad tendría que echarle ahí el Por ojo y supuesto. leerlo un ratito, porque Sí, no, no lo he visto. Igual le voy a entrar al profe, le voy a preguntar, porque él directamente va a cachar si se puede hacer o no por no, límite. qué buena idea, porque por eso digo yo. Ahora una de esas Sí. dice, no, se lo vamos a ir cuando ya hayan visto el límite. Claro, también puede ser, en una de esas lo Más, pensó por lo que ahí. pasa, Mm, claro, lo que pasa es que puede haber hecho la guía y consideró que igual habíamos visto el límite a esta altura, que nos hemos ido atrasando unas razones porque en el fondo, si todavía no vemos el límite, significa que todos estos precálculos, entonces nos hemos ido atrasando. Estoy hablando la verdad. claro, claro, claro. Listo. Mm, la verdad. Es que, ¿sabéis la razón por qué Ah, no pasó? Es porque algunos compañeros del curso eh, estaban como muy desfasados. Esa es la verdad. Entonces, es una de las razones de que el profe como que fue cachando eso, el promedio de la primera nota fue malo, entonces sintió de que de alguna forma, si seguía adelante, algunos iban a quedar más perdidos. Yo estoy hablando así en el aire, pero yo creo que más o menos va por ahí la idea. Entonces, hasta el día de hoy, aunque ya prácticamente se terminó el semestre, todavía es precálculo. ¿Sí? sí, sí, no, sí, eso es verdad. Aunque fíjate que en diurno, límites lo empezaron a ver hace 2 semanas, en diurno. Ya, ya. Y van recién viendo el límite. Aún no se ve derivada como tal. De hecho, Ah, ya, acá en los H, la parte de derivada y de optimización y todo eso generalmente queda para la última prueba, para el examen, para la prueba recuperativa. Generalmente es algo que siempre queda fuera y luego ah, ya ya, se refuerza más en cálculo 3 la parte de optimización. Pero ya. de momento ustedes van desfasados con diurno 2 semanitas, aprox. Claro, yo estoy hablando en el aire, no, no Sí, me pues, puedo meter en la cabeza del profe, pero lo que pasa es que en diurno, como tenéis la PSU, muchos chiquillos llegan, estoy hablando de lo que yo, ejercicio de ahora. Es de función trigonométrica. ¿Ya? No sé, creo que con el profe no tuvieron clases de trigonometría y y hoy tuvieron. día tengo una clase, hoy día tuvimos una. Sí, ¿y qué le explicó sobre amplitud, periodo, estos términos que ven acá los conocen? Sí, dale, eso mismo. Ya vieron esto entonces. Entonces, bueno, entenderán que una función, generalmente se le llaman sinusoidales, pero el coseno también se puede interpretar como una de esas funciones, ¿sí? Son de la siguiente forma, ¿sí? Tienen una f de x igual a coseno de dx más c Disculpa que sea pesado, solo voy a meter la más cuchara. d, ¿En qué ¿sí? día estás basado en eso? Que casi no Esta lo... tiene que ser de la de trigonometría quizá, porque el Ah, ya, profe me mandó este ejercicio para hacerlo y no lo alcancé a ver. Es la guía 9 si no me equivoco. Sí, ah, guía ya, 9 ejercicio 6. ok. Está bien. Sí, ahí está. Entonces, una función trigonométrica se compone de este elemento, ¿sí? Fíjense bien, nuestro a, nuestro b, nuestro c y nuestro d, ¿ya? Ahora, nosotros acá vamos a identificar ciertas cosas. Por ejemplo, el A vendrá siendo nuestra amplitud, ¿sí? Bueno, las funciones seno y coseno sirven mucho en el día a día, ¿sí? Son de las más importantes. Por ejemplo, sirven para modelar ondas, ya dada su naturaleza periódica que tienen. Entonces se le suele llamar a esta cosa amplitud de onda, ¿ya? O amplitud de la función, ¿no? Esto es como para darle un nombre más bonito, ¿sí? El B, ¿qué sería el B en este elemento o el número que acompaña X? Se le suele denominar frecuencia angular, ¿sí? Y ahora igual les voy a explicar por qué ocurre todo esto. Frecuencia angular. Simplemente ahora le estoy dando los nombres. El C sería el ángulo de desfase o desfase angular también. Pero vamos a ver por qué. Y el D
desplazamiento vertical. ¿Ustedes vieron hoy día algo así como círculo unitario o algo así o no? Sí, eso mismo. Ya, Exactamente eso. bueno, ya súper. Desplazamiento vertical, ¿ya? Entonces, tenemos estos elementos que nosotros, si bien, los podemos identificar acá arriba, ¿ya? Eh, la amplitud de onda en sí, a mí esto me gusta verlo siempre en GeoGebra porque es una herramienta que si está, hay que usarla, ¿ya? Entonces, supónganse ustedes que yo tengo la función coseno de x, simplemente esta, y es así, es una onda infinita, ya en todo de red periódica, y esta cuestión de acá tiene la particularidad de que tiene estos elementos que son la amplitud, que en este caso, ¿cuánto valdría el A que acompaña el cono? Fíjense bien que acá teníamos A coseno de algo. Y acá, ¿cuánto vale ese A? Déjenme volver a la gráfica. Ahí sí. 1. Uno, ¿cierto? Si se dan cuenta, la distancia que hay aquí es uno. Si yo pusiera acá un 2, este incrementa inmediatamente. ¿Sí? Ahora, tal como ustedes tenían en, en las traslaciones de las otras funciones, tú también le puedes hacer traslación a la función seno y coseno. Es exactamente lo mismo. Y por ejemplo, si yo le sumo por fuera un uno, ¿qué va a pasar? Esta función va a subir una unidad. Si se dan cuenta, ahora subió al 3 de estar en el 2. ¿Ven? Sube uno, ¿ya? Y pueden ir haciendo exactamente estas mismas cosas. Vamos a volver un poquito atrás. Y también les voy a mostrar el desplazamiento en el eje X, ¿no es cierto? Por ejemplo, si acá en el X le pongo más uno, ¿qué va a hacer? Se va a mover a la izquierda, o sea, hacia atrás, una unidad. ¿Ven? Y ahí se movió para atrás, ¿no es cierto? Vamos a duplicar la entrada para que vean acá sin ese más uno. Y ven cómo la que está en azul se movió hacia atrás una unidad. Entonces, eso es lo que se va haciendo. Es lo mismo de las traslaciones de funciones, y acá en la función seno y coseno tienen otros nombres, porque esto igual está más asociado a la física, a todo lo que van a ver un poquito más adelante, si es que tienen cursos de electromagnetismo, creo que sí, lo van a ver. ¿Ya? Y por último, Exactamente lo mismo. nos faltaría ver, claro, la frecuencia angular, ¿sí? Es decir, ese número que acompaña directamente o multiplica la x. Si yo tengo una frecuencia angular alta, ¿qué quiere decir frecuencia? Frecuencia, por ejemplo, yo te digo, ¿con qué frecuencia pasa la micro en este paradero? Y tú decís, no, alta frecuencia, es decir, pasa cada 5 minutos, o no, tiene una frecuencia más o menos baja, es decir, pasa cada 1 hora. Fíjate que si yo le pongo una frecuencia baja como 0,5, ¿qué pasa? Pasa que la onda se vuelve una onda más larga, ¿no es cierto? Se vuelve como una onda lenta, así dicho informalmente y al ojo, es para que entendamos un poquito el concepto. Y si yo le pongo una frecuencia alta, por ejemplo, de 5, fíjate lo que pasa. Ya se vuelve una frecuencia más rápida, más alta. Y eso en el fondo es la frecuencia, ¿sí? No es nada más que eso. Una frecuencia angular alta va a hacer que la frecuencia, o sea, que la onda se vea como en el 5, ¿no es cierto? Más ciclos por unidad de tiempo, si lo vemos respecto a la física, y en el cambio la gris tiene menos ciclos por unidad de tiempo, ¿vale? Hay menos subida y bajada, interpretando que el tiempo sea esto de acá. Sí, es bien interesante el tema de físico y el coseno y el seno. Pero bueno, este ejercicio nos pide algo más o menos sencillito en la A, que sería determina su amplitud. ¿Cuál sería la amplitud de lo que tenemos acá? No, Sería 2, ¿cierto? 2. Si este 2, ojo, va positivo, ¿sí? Porque la amplitud es simplemente es una magnitud, ¿ya? Luego, el periodo. ¿Cómo nosotros sacamos el periodo de una función? Tiene una fórmula, de hecho, que suele ser 2pi dividido en b, ¿sí? Ahora, ¿qué representa el periodo gráficamente? Representa la cantidad de tiempo, o en este caso, la unidad, la cantidad de x.
¿ya? Porque aquí no estamos hablando de tiempo, en que se realiza un ciclo. ¿Dónde hay un ciclo acá? Justamente aquí, ¿sí? Por ejemplo, desde, eh, sí, desde cero, vamos por acá, cuando el x está entre cero y cero menor que x menor que pi. Ahí tenemos un ciclo, ¿sí? Desde que sube, baja y vuelve a subir, ¿sí? O si lo ven en la función seno, ustedes tienen un ciclo justamente acá. Déjenme ver esto. Seno de x tienen un ciclo acá. Esa se ve más bonita. Como ven, sube, baja, sube. Eso es un ciclo de la función seno y un ciclo de la función coseno. ¿Ya? Así que, esto de acá. ¿Cuál sería nuestro b? Determinar nuestro periodo. Sería, ¿qué Aquí número tenemos acompaña la x? ¿Ah? B igual a 1. Entonces tu periodo es 2pi. Así es. Entonces sería simplemente 2pi, porque b vale 1. Y luego el ángulo de desfase. El ángulo de desfase tiene cierta... Aquí en realidad no es exactamente esto, ¿sí? El ángulo de desfase, porque se determina mediante esto de acá, una formulita, que sería menos c dividido en b, ¿vale? Todas estas cosas se las pueden aprender de memoria, ¿sí? De eso no hay problema. Y acá nos va a quedar menos pi cuartos, ¿no es cierto? Porque el c vale simplemente pi cuartos, ¿ya? Y acá nos queda dividido en uno, ¿vale? Y nos va a quedar pi cuartos, perdón, el c vale menos pi cuartos, y ahí sí, menos c, y nos va a quedar menos pi cuartos. Entonces queda positivo. Ahí sí. Entonces, esto es más que nada identificar los elementos de la función cosenoidal, y luego nos piden esbozar el gráfico g de x, ¿sí? ¿Cómo yo esbozo el gráfico? Nuevamente, parto desde la base y parto desde la función coseno como tal. Es decir, yo me voy a hacer acá un dibujito, ¿ya? Y acá yo digo, a ver, coseno parte desde acá, luego parto para acá y empiezo el dibujo, ¿sí? Se van a repetir los ciclos, entonces esto es referencia, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tiene? Esto simplemente es coseno de x. Luego, ¿qué puedo hacer yo? Puedo hacer la función 2 coseno de x, que sería con dos veces esta amplitud, y me va a quedar algo así como acá, para acá, para acá, y así, ¿vale? Pero eso quizá no me va a dar mucha info, puedo quizá agregarle más cosas, más dificultad, y directamente pongo que hago la función uno menos 2 coseno de x. ¿Sí? ¿Cómo sería esa? Uno menos 2 coseno de x. Es decir, vamos a subir una unidad hacia arriba, o sea, primero parto desde acá, luego me doy cuenta que tengo un signo menos que me invierte la función, es decir, ahora parto desde abajo, y acá me va a quedar, en verdecito lo voy a hacer, con amplitud 2 hasta aquí, pero además sube una unidad, es decir, parto finalmente desde acá. Le aplico todos esos movimientos, y ahora sí empieza a quedar algo más interesante. Amplitud 2, recuerden, y ahí, algo así va quedando el dibujito.
Entonces, ¿cuál es esta función de acá que yo acabo de hacer? Es la 1 menos 2 coseno de x. ¿Sí? Acá tenemos, ¿no es cierto?, el 1. Recuerden que se subió 1, ahora la amplitud vale 2 y además ese signo menos hace que esté reflejada, ¿vale? Ahora nos falta una cosa súper importante, que es agregarle este desfase que tiene, que sería de pi cuartos, ¿sí? Para agregarle ese desfase, primero tenemos que identificar acá cuál sería cada cosa. Por ejemplo, yo sé que acá el coseno de x, y por eso la dibujé para tener una referencia, esta que está en negrito, se hace cero justo en pi medios, ¿ya? ¿Cómo yo sé que se hace cero en pi medios? Porque hemos visto el círculo unitario con el profe, ¿no es cierto? Vemos el círculo unitario. Esta parte en realidad, trigonometría requiere una clase completa de todo esto, que de hecho yo la tengo, es una ayudantía que hice en diurno, así que se las puedo mandar. Y acá nos dice, oye, ¿sabéis que esto corresponde a las coordenadas coseno de algo? Coseno del ángulo, seno del ángulo, ¿sí? Entonces, acá el ángulo justamente vale pi medios. ¿Y acá cuánto vale la coordenada en x justo en este puntito? Vale 0,1. Por lo tanto, coseno de pi medios vale 0. Así es como yo sé esto de acá. Y por eso yo tomo estos puntos como referencia. Entonces, ¿dónde está pi cuarto acá en mi gráfica de acá? Si acá tengo pi medio, pi cuarto es la mitad. Es decir, por aquí tengo a pi cuartos. Justo en el medio cuadrito de este. Pi cuartos. ¿Sí? Por lo tanto, me va a quedar la misma gráfica en verde, pero movida una unidad. O sea, movida pi cuartos hacia la derecha. Entonces ahora voy yo, hago así, así, y algo así va haciendo. Y finalmente, esa que está en rojo es un esbozo de la gráfica de 1 menos 2 coseno de x menos pi cuarto. Difícil, en realidad. Yo me acuerdo cuando di el ramo, a nosotros en Dios nos habían pasado una guía que era como de puro hacer gráficos de esto. Y yo así practiqué. Ahora igual le sirve la guía al profe. Está buena, yo la estaba viendo. Y por ejemplo, este ejercicio te ayuda a soltar la mano con este tipo de cosas. ¿Sí? Y como les digo, es todo un proceso de jugar con GeoGebra. De verdad que yo siempre les recomiendo eso porque es lo que más les va a servir en realidad para entender realmente esto. ¿Ya? Byron, Así. ahí faltaría la amplitud, ¿no? Como arriba y abajo de... Claro, la amplitud está, porque fíjate bien que acá puede ser una línea morada justo aquí. ¿Ya? Y aquí ya tengo los dos cuadritos, porque el coseno delante, acá tengo una amplitud de 1 en el coseno. Y ahora le di la amplitud de 2 ahí en el largo. Tenemos 3 de hecho, si te das cuenta. Y acá tenemos el -1. Podemos hasta borrar el gráfico verde, ya que es de referencia nomás. Y así queda. Y la Ok. amplitud queda siendo. Voy a dejar el verde nomás por temas de que les quede a ustedes después para ver cómo llegué a eso. ¿Sabes qué? Nota al margen, por si los demás quieren estudiar el tema, en el libro que el profe mismo recomendó, que es Trascendentes Tempranas de SIL, está explicado, por si acaso alguien necesita profundizar, en la página 30. SIL, Trascendentes Tempranas, página 30. Ahí está la misma materia, por si alguien quiere cachar más. Vale. Así es. Ya, y ahora nos queda hacer el último ítem de acá, que sería uno de los ítems más complicados y abstractos, diría yo, pero en realidad no es tan difícil. Ya no es tan difícil. Nos dice, define una función f1 de a, b, tal que f de 1 sea igual que f de x, ya, o sea, la misma forma de la función,
con tal de que F1 sea invertible, ¿ya? Es decir, tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Y además determina la inversa, ¿ya? Si nosotros vemos la gráfica de esta función, nos vamos a pasar un poco a GeoGebra para que veamos mejor el dibujo. Ya queda poquito, si esta parte no es tan larga. A mí me había quedado esto. Borrar, borrar, borrar y borrar. Ya, si nosotros vemos esta función, esta era la... eh, hoy, ¿cuál era la función? 1 - 2 coseno de x menos pi cuarto. ¿Ya? Esta es la función, ¿vale? Y como ven, está todo el rato sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces a nosotros nos piden determinar que esto sea invertible, es decir, tenemos que hacer que sea inyectiva y sobreyectiva. Y nosotros aquí al puro ojo, si trazamos cualquier línea horizontal, damos cuenta de que esto por ningún motivo va a ser inyectiva, como que no hay caso. Entonces, por eso dicen, si se dan cuenta, choca aquí, choca acá, más adelante, y todo el rato choca, ¿sí? No tiene un único punto de intersección, entonces nunca va a ser inyectiva. Pero sí puede serlo si nosotros logramos encontrar y definir un dominio con tal de que nos quedemos solamente con una parte que sea creciente o decreciente. Por ejemplo, estos dos puntos de acá que estoy marcándoles. No sé si los logran ver. La función entre estos dos puntos es monótona, es decir, crece solamente. Por lo tanto, entre estos dos puntos, la función sí puede ser inyectiva. De hecho, gráficamente podemos ver lo que lo es, ¿sí? Entre esos dos puntitos que hay acá. Ahora, ¿cómo nosotros hallamos, encontramos esos dos puntos? Nos podemos fijar que esos son puntos extremos en la función. Es decir, acá tengo el punto más bajo de esta, que sería el -1, ¿verdad? Y acá tengo el punto más alto de esta, que sería cuando vale 3. Entonces, de alguna manera, yo puedo encontrar cuáles son esos puntos, ¿sí? Simplemente tengo que tomar el más alto y el más bajo y despejarle la X. Muy bien, a lo que me refiero es esto. Acá yo tengo este puntito, que es 3 o f de 3, ¿cierto? Y acá yo tengo otro, que sería por aquí, f de -1. Entonces yo tengo que encontrar los x que me den. Perdón, no f de x igual a 3. Ahí sí, f de x igual a 3. Y acá f de x igual a -1. Ahí sí, ya, en este puntito morado de acá. ¿Vale? Entonces vamos a hacer eso. ¿Sí? Nos va a quedar, voy a borrar esto de acá nomás. 1 - 2 coseno de x menos pi cuarto. Igual a qué tiene que ser? A 3. Entonces ahora vamos a encontrar el x que cumple esa condición. Y esto nos va a dar el x de acá, ¿sí? Y también ese x va a ser el mismo de acá y el de acá y el mismo de más infinitamente, ¿sí? Vamos a tener todo eso x. Pero principalmente al despejar esta ecuación nos va a dar el primero, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda esto? Quedaría así. 1 menos, o podría quedar en realidad 2 coseno de x menos pi cuartos de -2. ¿Sí? -3 más 1. Sí, perfecto. Luego, ¿qué más nos queda? Despejar esto. Nos va a quedar coseno de x menos pi cuartos es igual a -1. Y ya, ¿coseno de cuánto me da -1? Y aquí es cuando nosotros nos vamos nuevamente al círculo unitario. No lo debía haber borrado ahora que lo pienso. ¿Ya? Y en el círculo unitario tenemos acá la coordenada -1,0. Por tanto, este ángulo de acá, que es el ángulo pi, nos va a dar que coseno de pi es igual a -1. Por lo tanto, esto de acá adentro, ¿a qué tiene que ser igual?
a pi, porque eso nos da menos 1. Entonces, x menos pi cuarto es igual a pi, ¿sí? Y acá nos va a dar finalmente que x es igual a, eh, a pi, ¿no es cierto? Lo estoy amplificando por 4 menos pi cuarto, o más pi cuarto en realidad. Y x es igual a 5 pi cuarto, ¿sí? Entonces, ¿qué sacamos? Sacamos que cuando la función vale 3, x vale 5 pi cuarto. Por lo tanto, este valor de acá, f de x igual a 3, o sea, justo aquí, cuando x es igual a 5 pi cuartos. Gráficamente, en una gráfica más bonita, ya nos queda algo más o menos así. X es igual a 5 pi cuartos. ¿Ya? Y como ven, ahí lo encontramos, ¿sí? Ese punto de ahí arriba, ¿vale? Ah, ¿cómo encontramos el punto de abajo? Con el otro, ¿sí? Con el igualando todo esto a menos 1. 1 menos 2 coseno de x menos pi cuarto, ¿sí? Y esto es igual a menos 1. Para hacer este despeje nos queda 2 coseno de x menos pi cuarto igual a 2. Luego nos va a quedar entonces coseno de x menos pi cuarto igual a 1. Y coseno de cuánto a 1, me voy acá a mi círculo unitario y me doy cuenta que eso es aquí. Aquí tengo el punto 1,0 y el coseno representa esto. Por lo tanto, simplemente coseno de 0 es igual a 1. ¿Sí? Porque el ángulo aquí vale 0. Entonces, x menos pi cuarto es igual a 0 y x es igual a pi cuarto. ¿Vale? Entonces, ¿qué acabo de encontrar? Acabo de encontrar este punto de acá. Que justamente, miren, fíjense, el que yo había marcado, un rojito, era el pi cuarto. Entonces, si ahora nos vamos a la gráfica y marcamos ese punto, descartar, por acá, x igual a pi cuartos, fíjense bien que ahí lo tenemos. Está entre esas dos líneas rojas, ¿vale? Ahora, esa función encontramos un punto extremo y extremo, ¿sí? Fíjense que la podemos definir. ¿Qué pasa si acotamos el dominio de esa función entre esos dos puntos? O sea, pi cuartos, ¿no es cierto? X y 5 pi cuartos. Y fíjense lo que nos queda. Ahí quedó la función acotada. Espérate, me alejé un poquito. Ahí está, ¿sí? Está acotada por esas dos líneas y ahí la función es estrictamente creciente. Por lo tanto, ahora podemos decir que la función en ese intervalo, en ese dominio que vamos a definirle, es inyectiva. ¿Sí? Entonces vamos a anotar eso y van a ver que, bueno, tomando el intervalo pi cuartos a 5 cuartos, podemos incluirlo o no incluirlo, la verdad, como aquí da realmente igual. Notamos que f es creciente y aquí podemos determinar los puntos con f de pi cuartos igual ¿cuánto era este? Al punto inferior a menos 1 y f de 5 pi cuartos igual a 3. ¿Ya? Ahora, ¿dónde tienen llegada esto? Bueno, la llegada, el conjunto, el recorrido es este mismo, de menos 1 a 3. ¿Sí? Porque es estrictamente creciente. Entonces, con llegada a menos 1,3. ¿Sí?
Entonces, ahora nos queda definir esta función, ¿sí? Como lo están pidiendo en la pregunta de acá. Determine f1 de a, b. O sea, de a hacia b. Entonces nos va a quedar, ya luego, f de 1 va de a hacia b, que sería de pi cuartos a 5 pi cuartos, hacia el recorrido que sería menos 1,3. ¿Sí? Tal que f de 1, ¿no es cierto? Es igual a lo mismo que teníamos anteriormente. 1 menos 2 coseno de x menos pi cuartos. ¿Ya? Finalmente nos queda una última cosa, que es sacar la inversa. ¿Sí? Ya definimos la función. ¿Cómo sacamos la inversa? Despejando la función, despejando la x. ¿Sí? Entonces nos queda y igual a 1 menos 2 coseno de x menos pi cuartos. Acá nos puede quedar coseno de x menos pi cuartos igual a, paso esto sumando al otro lado. Ah, me falta el 2. Y acá me quedaría 1 menos i. Ahora ese 2 lo puedo pasar dividiendo al otro lado. Así, ¿ya? Y ahora, despejar x de acá, yo aplico la función inversa del coseno, es decir, el arco coseno. Y acá me va a quedar x menos pi cuarto es igual al arco coseno de 1 menos y medios. ¿Sí? Y acá finalmente es igual al arco coseno de 1 menos y medios más pi cuarto. ¿Sí? Y acá definimos finalmente la función inversa. F1 a la menos 1 se va a definir al revés, desde el recorrido del anterior hacia el dominio del anterior. ¿Vale? Y aquí ponemos tal que f a la menos 1 de x es igual a qué? A lo que acabamos de determinar. Arco coseno de 1 menos x medios más pi cuartos. Ahí está. ¿Ya? Y con eso definimos la función inversa, el a, b respectivamente, y determinamos f a la menos 1 de x. ¿Sí? Media complicada aparte. Acá en realidad ustedes podrían tomar cualquier otro intervalo, ¿sí? Hay infinitas respuestas correctas, literalmente, porque la función es periódica. Podrían tomar cualquier intervalo en el cual sea estrictamente creciente o decreciente. Igual tienen que determinar esos puntos de forma analítica, como lo hicimos acá. Y con eso ya tendrían más que argumentado que la función ahí es inyectiva. Ese fue como un problema principal acá, ¿sí? Eh, Así que nada, estamos, digamos, listos. Lo último que les quiero mostrar es la gráfica de la función inversa para que vean que está correcta y entiendan para que ustedes la puedan mismo verificar. Arco coseno sería coseno a la 1, ¿ya? Coseno a la menos 1 eh, de 1 menos x medios más pi cuarto, ¿ya? Y fíjense cómo queda acá, ¿sí? Y acá, si usted se puede ver, hacemos la función x, se cumple con que estas son funciones inversas. De hecho, se están reflejando respecto a la función. Entonces está correcta, ¿sí? Eso es el comportamiento geométrico que tiene la inversa con la original, que son simétricas respecto a la función x. ¿Sí? Eh, y eso sería la ayudantía de... Había otro ejercicio más que tenía preparado,
pero no iba a dar el tiempo, aunque igual es más o menos sencillo, así no tiene mayor dificultad, que sería este de acá, ¿sí? Si le quieren echar un ojo, este de aquí, ¿vale? El 22 de la guía, creo que de exponencial, el desarrollo este, si le quieren tomar un screenshot. Pero eso, chiquillos, ya no les quito más tiempo de hoy porque nos pasamos bastante en la hora, gracias a los que se quedaron, y eso, ¿ya? Eso sería.